americanos y africanos. Perdón. eh, no, tranquilo. Este, que se escapaban, ¿no? Fugitivos de las plantaciones, de estos lugares que los tenían sometidos y sometidas. Entonces se iban al monte a, pues a descargar como tanta rabia que sentían. Y se llevaban su tambor, que era la única forma de comunicarse entre ellos y entre ellas. Y ahí en la oscuridad del monte, pues hacían una fogata, tocaban el tambor y bailaban. Y en eso, pues también se encuentran con los indígenas colombianos y se encuentran con las gaitas, con la melancolía de las gaitas colombianas. Y pues justamente de esa rabia del tambor africano con la gaita colombiana, pues de allí nace la cumbia colombiana, ¿no? La cumbia que también pues mucho tiempo después pues nos inunda a toda Latinoamérica, especialmente a México. Bueno, digo especialmente porque pues a mí me toca vivir acá, entonces creo que ¿no? La cumbia sonidera, la cumbia rebajada, pues es algo que lo tenemos muy presente. Entonces les quiero poner una cumbia, porque la cumbia después del monte, de la oscuridad del monte, baja al río, baja justamente al río Magdalena y es justamente con el río con el que empieza también a desplegarse por toda Latinoamérica. Entonces les voy a poner un fragmentito de una cumbia y, y un video. Entonces, a ver, ahí les va. ¿No se escucha? No. No, baby, se dejó de escuchar. Llegué acá bailando y todo. A ver, chichón, vamos de nuevo. Entonces, compartir. Tum, tum, tum. A ver, ahí me dicen si se escucha. Y entonces este es el video. Ah, baby, creo que ya sé qué es lo que pasa. Creo que se escucha ¿Crees que qué? como que cuando le encimas otro sonido, se deja de oír. Ah, bueno, entonces vamos a ver el video. ¿Este video lo ven? ¿Están viendo un video? No. No. Ok, ahí ya, ¿no? Bueno, entonces no importa, la cumbia la escuchamos luego. Este video, es mi primer encuentro con el río Magdalena en Colombia. eh, y, y bueno, mírenlo y ahorita les cuento. Que es bien cortitito. Eh, bueno, entonces, estos encuentros que tengo con el río primero con el río Magdalena, fue como un origen que tuve en, mil nove- en el 2015, en Colombia, cuando me voy a estudiar la maestría. Entonces, ahí digamos, en este video que yo tomo, yo ya había escuchado hablar del río Magdalena por voz de Ileana Diegues, ¿no? Pues Ileana nos abría mucho el panorama colombiano en torno al río, ¿no? Un río que se volvió un cementerio también, un río
bueno, por otra parte, pues les digo, ahí es donde nace la cumbia. Pero este es mi primer encuentro con el río. En ese momento yo, pues al ver el río, empiezo a grabar y justamente lo que grabo es a esta mujer que se va ahogando, ¿no? Finalmente es una mujer que se la está llevando el río y hay un hombre que salta, yo no lo veo, pero justo estoy tomando ese momento y un hombre llega y los dos son sumergidos y arrastrados esa velocidad que lleva el río y em, digamos que los hunde, ¿no? A partir de estas espirales. Entonces, para mí ese fue un momento casi como fundacional de mis relaciones con los ríos, que es algo de lo que yo les voy a hablar, de los cuerpos de agua y, digamos, prácticas que yo he tenido en relación a distintos cuerpos de agua. Eh, Uno de ellos, bueno, les voy a presentar aquí unos mapas. Ahí se ve, ¿no? Bueno, yo nací en esta ciudad que se llama Pachuca. Es una ciudad que está pues, en el norte del centro del país. Eh, Nací justamente por aquí y viví en un barrio que se llama, en una colonia que se llama Plutarco Elías Calles, donde yo jugué un montón de veces durante mi infancia y mi adolescencia. Eh, y en el 2015, como les digo, me voy a Bogotá a estudiar la maestría en Artes Vivas, que es aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, y es en esta maestría justamente donde logro hacer como un rompimiento muy fuerte con mi práctica escénica. Es decir, yo vengo del teatro y entonces es en esta maestría donde, digamos, empiezo a poder expandir mi práctica, digamos, en relación a borrar los límites disciplinares, ¿no? Creo que sobre eso tendría que ver más este rompimiento o una expansión, digamos, ¿no? Y luego en 2000, bueno, terminando la maestría, regreso a Pachuca y pues con una necesidad muy grande por continuar un pensamiento, o sea, un pensamiento y una forma de ciertas estrategias y posibilidades de creación, pues creo el Semillero de Artes Vivas, que es un laboratorio de pensamiento-creación en torno a la ciudad, las memorias y sus cuerpos humanos y no humanos. Eh, y bueno, es con este colectivo, con este laboratorio, que empezamos a trabajar en torno a la ciudad. Digamos, en ese momento no teníamos tan claro que queríamos o que no, digamos que nuestra práctica se iba a enfocar sobre los cuerpos, ¿no? O sea, sí era una cuestión como de cómo activamos ciertas arquitecturas de la ciudad desde nuestra memoria, que también tiene que ver justo con la maestría. Mi proyecto de creación allá se llamaba este, Encarnar memorias en el paisaje. Entonces, que tenía que ver justamente eso, con una posibilidad de incrustar en el paisaje colombiano mis memorias de México, ¿no? Pero no memorias, digamos, no únicamente memorias personales, sino memorias de lo común, ¿no? Memorias colectivas, memorias de la historia reciente de México. Eh,
Y es aquí con estas prácticas en torno a la ciudad de Pachuca que pues nos estamos encontrando todo el tiempo con el río de las avenidas, un cuerpo de agua que fue casi desaparecido muy pronto, eh, muy pronto quiero decir después de la colonización y de que los españoles llegan a estas tierras y descubren que en los cerros pues hay una abundancia de plata, de oro y de otros metales, y empiezan a pues a traer toda una industria minera a esta ciudad para lo que era muy necesaria, pues el agua, ¿no? Y pues el agua de un río que hasta esos momentos sabemos por voces de cronistas que era un río muy caudaloso, pues empiezan a usar esa agua para poder triturar las rocas, pues para poder hacer todo el proceso de la minería, digamos. Entonces, el río se nos comienza a aparecer como una especie de espectro, como un fantasma, eh, y en nuestros recorridos, porque pues sí, ciertamente hasta antes de pandemia, pues nuestra forma de proceder y de accionar eran recorridos performativos, ¿no? Recorridos por la ciudad, donde pues nos acompañábamos de audios, y recorríamos la ciudad para hablar de la memoria de los espacios, ¿no? Para hablar de la historia también de ciertos espacios. Insisto, como que hasta ese momento también los cuerpos no los habíamos definido tanto sobre qué cuerpos queríamos trabajar, ¿no? O entablar una relación, cómo será después. Pero entonces aquí aparece el río, ¿no? Aparece el río y bueno, yo empiezo a hacer una serie de laboratorios. El primer laboratorio que hago es nuevamente en Colombia, como estábamos pues en el confinamiento, es un laboratorio que se hace virtualmente y se trabaja sobre el río Vicachá. El río Vicachá, que era el río que todavía atraviesa la ciudad de Bogotá, pero digamos es un río que fue entubado, que fue canalizado, que a la llegada de los españoles a Bogotá, pues lo renombran, ¿no? Lo llaman Río San Francisco y bueno, allí trabajo con Jessica con Jessica, Jessica Moreno, que es una artista, una música, ¿no? Mexicana, porque en ese momento estaba estudiando su maestría en Bogotá. Y bueno, empezamos a investigar, digamos, en torno al río Vicachá y a preparar un proyecto en torno a la memoria del río, ¿no? Entonces, digamos, ella genera un gesto que tiene que ver En el corazón de la ciudad con estoy, venirte a adornándola. cantar, ¿no? Ella prepara ese gesto de irle a cantar al río. eh, y yo con ella justamente empiezo a descubrir o a maquinar qué qué serían los gestos o los actos de justicia poética para estos cuerpos de agua. Em, y bueno, como que a lo largo de este tiempo y de estos trabajos, pues he entendido que estos actos de justicia poética pues tienen que ver con construir su memoria, ¿no? O con reconstruirla y con ponerla en el espacio de lo común, ¿no? En el espacio de lo político, en el espacio público. Entonces, justamente con ella también empieza este trabajo, ¿no? De generar eh, estos actos de justicia poética. En este caso, pues eso, ella les va a cantar, les lleva flores, etcétera. Luego hay un segundo proyecto que realizo en la ciudad eh, bueno, empiezo a trabajar al río de las avenidas, pero
pero ese lo voy a dejar ahorita al final, que es como el proyecto más extenso que tenemos. Pero igual trabajo con el río Machángara en Quito, que es un proyecto, digamos, bien increíble porque, digamos, Quito es una ciudad que está atravesada por un montón de cañadas, ¿no? O está construida más bien la ciudad de Quito sobre muchas cañadas y sobre muchos ríos, pero el río principal es el río Machángara. Eh, y este río justamente le llamamos a este proyecto La Vuelta del Agua porque ese mismo año o un año antes hubo un deslave de tierra que terminó sepultando a mucha gente. Y entonces le llamamos eso, ¿no? La vuelta del agua por esta forma en cómo el agua también reclama, y estos cuerpos de agua, ¿no? Que reclaman su paso, que reclaman su tránsito histórico. Entonces ahí lo que construimos fue una especie de señalética o unas ciertas instrucciones más bien que se le daba al espectador para mirar hacia dónde pasaba el río o dónde pasa el río entubado, pero pues que está encima la ciudad, ¿no? Entonces se les daba estas instrucciones que eran muy cortitas, pero la gente se ubicaba en cualquier parte de la ciudad y podía seguir las instrucciones y se encontraba con el río, ¿no? De una forma metafórica también. Luego trabajé pues, de Gisela Cortés, que fuimos a La Paz, Bolivia, a trabajar sobre el río Choqueyapo, que además es bien curioso. Por ejemplo, el río Vicachá, ¿no? El río Machángara, el río Choqueyapo, que todavía tienen como esas raíces eh, de sus lenguas originarias. Entonces, aquí en el río Choqueyapu trabajamos con un grupo pues de creadores como de creadores y de investigadores, ¿no? Antropólogos, cineastas, artistas escénicos también. Y en este proyecto eh, hicimos algo, bueno, recorrimos hicimos una indagación también, un rastreo del río, ¿no? Y el río, pues como ustedes pueden ver en estas imágenes, es un río muy contaminado, ¿no? Que atraviesa toda la ciudad, pero se ve así, o sea, con esta cantidad de espuma blanca, ¿no? Y que justamente nace desde estas lagunas, o sea, una parte del río nace desde estas pequeñas lagunas eh, que están hacia el norte de la ciudad, y bueno, eso, atraviesan toda la ciudad de La Paz. Y lo que nosotras hicimos fue intervenir ciertas partes del centro de la ciudad con estos esténciles, ¿no? Que tenían como ciertas frases y tenían también, repartimos un código QR porque le hicimos su Instagram al río, ¿no? Ahí dice, ¿no? Soy el río que atraviesa la ciudad. Entonces queríamos darle como estos ejercicios de generarle una biografía al río, ¿no? Y que se conociera el río, pero que además la gente también pudiera mandar en el Instagram sus recuerdos sobre el río. El Instagram sigue activo, ¿no? Como que de pronto están escribiendo ahí gente, etcétera. Eh, y luego, después de estos trabajos, estuve más en México. Eh, Hicimos dos proyectos, que uno fue en la ciudad de Acámbaro, con el río Lerma, ¿no? Que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Incluso hay partes donde el río se incendia de tan contaminado que va, el río se incendia. Y entonces encontramos, fue muy bello porque rastreamos el río, pero al final
ya no trabajamos tanto con el río, sino trabajamos con los demás cuerpos de agua que atraviesan la ciudad, ¿no? O sea, como que el río hizo que los demás cuerpos de agua aparecieran. En el Cerro del Toro, en toda la ciudad hay ciertos arroyos y ciertos ríos que la atraviesan, que están entubados y que entonces emergieron, ¿no? A partir de un ejercicio que estuvimos haciendo con los integrantes de este laboratorio, que fue justamente pues preguntarle, estos fueron los cuerpos de agua que empezaron a aparecer, ¿no? Lagunas, el acueducto, que es un acueducto histórico, pero entonces empezamos a justamente a mapear los cuerpos de agua y a generar un formatito en torno a los recuerdos, ¿no? Entonces, insisto con que esto para nosotros es una forma de acto de justicia poética. Y finalmente estuvimos trabajando, bueno, digo finalmente porque ha sido como el más cercano, pero pues todavía ahora estoy trabajando con otros ríos. Fue en el contexto de la Muestra Nacional de Teatro el año pasado, trabajé en torno al río Nazas, que es un río que en realidad, bueno, cuando yo empecé como a hacer el rastreo, la investigación, pues mis amigos que viven allá me decían, es que no hay río, ¿no? O sea, desde el siglo pasado que no hay agua en el río. O sea, han habido desde 1950 o por ahí solamente 7 avenidas del río, ¿no? O sea, 7 momentos en que sueltan el agua desde una presa y puede pasar el río por ahí, ¿no? Y justamente el año pasado fue una de esas avenidas, unos meses antes de que estuviéramos por allá. Eh, y allá, pues, fue muy bello porque lo que emergió también fue algo muy interesante en relación a una comunidad, al cerro, al cerro de la Cruz, que es uno de los cerros más antiguos de Torreón. Entonces fuimos a hacer una discada, que es este platillo tradicional de Torreón. Lo fuimos a hacer a este barrio, que además es un barrio muy bravo, pues digamos tiene como esa fama, pero en realidad pues uno va y la gente platica contigo. Entonces empezamos a hablar justamente a activar los recuerdos del río. Entonces nos dimos cuenta también que, bueno, ahí trabajé, que es también algo bien importante que me gustaría mencionar, que fue que trabajé con este grupo de teatro, ¿no? Alam Sarmiento, que tiene un grupo muy lindo allá, y todos ellos se animaron a trabajar conmigo este proyecto, que era para presentar en un momento de la muestra nacional. Entonces se generó el río, digamos, el rastreo de un río generó una comunidad, ¿no? Que para mí fue algo muy importante, o sea, como más allá de la muestra nacional de teatro, más allá como de todo, creó una comunidad. Y entonces fuimos a hablar a este cerro con la gente y claro, la gente le tiene un terror terrible al río, ¿no? Porque el río, pues, es un río muy, muy, muy grande que cuando pasa agua, o pasaba incluso, porque había gente que sí lo había visto muy, muy pequeño o pequeña, pues ese río se ha llevado a mucha gente también. Entonces, preguntarles por el río, más allá como de que sea un tema también de falta de agua, pero un tema también de cuando lo sueltan, que además esas palabras, ¿no? Soltar al río, ya lo soltaron, entonces es una causa que da temor, ¿no? A ellos les da mucho temor. Entonces empezaron a emerger como toda una mitología, todo un imaginario en torno a ese río que pues está ahí, ¿no? Está suspendido, por así decirlo. Y pues nada, con ese hicimos un gesto ya para la muestra nacional en el que pues atravesamos uno de los túneles que habían sido uno de los
sido utilizado para traer agua del río hacia la ciudad. Entonces, como gesto, simplemente atravesamos ahí con una banda de norteños, ¿no? Le llevamos como música, la memoria, y atravesamos con estas pancartas, con estas especies de banderas, con textos escritos, con frases que habíamos recopilado justamente del Cerro de la Cruz. Y bueno, pues ya para, digamos, no extenderme más, eh, pues el trabajo con el río de las avenidas aquí en Pachuca, pues ha sido un proyecto que inició con algo que le llamamos Postales al Río, ahorita que cargue bien, pero bueno, fue después de que el río se nos aparecía tanto, ¿no? Que parecía como ese espectro que nos llamaba, eh, decidimos ya, ¿no? Como hacer un proyecto especialmente para el río, un ejercicio de recuperación de su memoria. Entonces construimos, pues estuvimos haciendo el rastreo de su historia, porque además es un cuerpo de agua que no hay una historia oficial, digamos, ¿no? O no está dentro de la historia oficial de Pachuca, o sea, uno tiene que ir. Yo no sabía que Pachuca había nacido en estas tres, que nacía en tres cañadas, ¿no? Y que esas tres cañadas hacían que naciera un río, ¿no? Pachuca significa lugar entre cerros, o cerro partido por un río. Entonces fue que empezamos a descubrirnos también, ¿no? Descubrir la ciudad, pero al mismo tiempo que descubríamos la ciudad, pues nos íbamos descubriendo nosotras, que a nosotras me refiero a Gisela Cortés y a Daniela Armendáriz, que fuimos las que empezamos a trabajar este proyecto. Pachuca es esta parte, ¿no? Pachuca es la ciudad minera y estas tres cañadas son las que dan nacimiento a un río, a este río que atraviesa toda la ciudad. Entonces hicimos ese proyecto que era llevar a nueve lugares de la ciudad que compartían territorio, que compartían espacio o que transitaban por encima del río. Y llevamos este proyecto allí y les mostrábamos la historia del río y al final hacíamos un acto que era a partir de una pregunta, decirle, si el río pudiera hablar, ¿qué nos diría? Y si tú pudieras hablarle al río, ¿qué le dirías? Entonces, eso lo escribían en estas postales que a lo largo de esos 9 lugares que estuvimos recorriendo durante mes y medio, pues pudimos recopilar, ¿no? Sacar, como crear una nueva memoria o una memoria viva del río, una memoria que incluso se componía del olvido, ¿no? O de la indiferencia o del no saber, ¿no? Había muchas niñas, niños, adolescentes que no sabían o que no saben que hay un río que atraviesa la ciudad de Pachuca hasta que veían la obra, ¿no? Entonces, pero también recuperamos pues como un montón de recuerdos de muchísima gente, ¿no? Dibujos, que la gente le escribió al río. Y bueno, este proyecto se desplegó, ¿no? Digamos, yo creo que ahí es donde está como la posibilidad de estos modos de producir de las artes vivas, que es justamente que no es una obra cerrada, ¿no? No es una obra que se termina, sino es una obra que todo el tiempo está como en un obrar, ¿no? Perdón, es un gesto que está todo el tiempo como en obrar, en producción. Entonces, a este proyecto le continuó un fanzine, se desplegó en un proyecto editorial que se llamaba Fanzine, el fanzine de las postales al río, porque decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todas estas postales, ¿no?
queremos sacarlas también, o sea, llevarlas otra vez al espacio de lo común, de lo político. Entonces hicimos este fanzine que pues traía en su interior, tú le dabas clic, ¿no? Y te llevaba pues a todas las postales que la gente le escribió. Entonces, bueno, podías ver tanto el registro de la obra como las postales que la gente le escribió, ¿no? Parte de estos actos, de estos gestos que le íbamos haciendo al río. Eh, y después esto mm, le continuó un par de proyectos que fue una exposición. Justamente había, no sé, yo ya la había visto, pero como que no le había tomado en cuenta, una galería encima del río, ¿no? O sea, una galería al aire libre que estaba encima del río. Entonces dijimos como, bueno, queríamos, decíamos, ¿cómo hacer como incluso como una especie de antimonumenta, ¿no? Al río. Entonces solicitamos el espacio y lo que hicimos fue presentar una exposición de imágenes intervenidas, ¿no? Imágenes intervenidas con un montón de preguntas en torno a qué le habían hecho al río, ¿no? Pero también en torno al futuro del río, al futuro de los paisajes en los que queremos vivir, en qué paisajes queremos habitar, ¿no? Y también cuáles fueron los paisajes que vieron nuestras ancestras, nuestros ancestros. Este fue la exposición y finalmente hicimos un documental, una pieza documental que eh, era, presentábamos un video que estuvimos armando, digamos, de toda la investigación y lo íbamos narrando en vivo, ¿no? Y también íbamos haciendo la música en vivo. Eh, digamos que hasta ahí es donde se despliega, o digamos ahorita a finales de este mes vamos a terminar nuevamente con una exposición, ¿no? Ya con todos los materiales que hemos ido recopilando, vamos a hacer la exposición en un centro cultural aquí en Pachuca, eh, con las postales, con las fotografías de la exposición, con el documental, con el fanzine y demás, porque es como, bueno, todos esos materiales creemos que tienen que hablar por sí solos, ¿no? Entonces, como exponerlos es una forma de hacerlos hablar. Eh, pues no sé, yo la dejaría como hasta aquí. Igual me gustaría como en algún momento hablar brevemente de los otros cuerpos con los que trabajamos en el semillero, pero no sé, Cuau, si... Sí, sí, pues bueno, muchas gracias, querido Fran. Yo preparé por acá unas preguntas que un poco ya, como que ya empezaste a contestar, pero que igual creo que podríamos, como si quieres, acudir a algunas de ellas, como para empezar a ver la conversación sobre esto otro, ¿no? Porque bueno, algo que platicábamos tú y yo cuando intentábamos afinar esta línea curatorial, ¿no? Un poco, pues ahí les va el chisme, Fran formaba parte en la edición de los teatros, de los otros teatros pasados, Fran formaba parte de la conversación con Ámbar Luna, ¿no? Que fue la artista que tuvimos invitada a la sesión pasada, y nos interesaba pensar o poner en tensión o poner en un campo de tensión entre cómo se podía pensar el espacio público desde los cuerpos humanos de las mujeres y desde los cuerpos no humanos de los ríos y de los cuerpos de agua, ¿no? Creo que a partir de eso teníamos una conversación como bastante interesante ahora para esta nueva edición sobre la ciudad como un cuerpo, ¿no? Y los otros cuerpos que habitan la ciudad, y creo que podríamos movernos para allá. Solo, bueno, a ver, yo quisiera como hacerte unas preguntas que tienen un ánimo un poco pedagógico, como a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y que además creo que puede ser interesante. Bueno, primero quisiera, vamos a empezar, Rudo.
un poco me parece muy interesante se nombren Semillero de Artes Vivas, ¿no? Y por supuesto, como hemos estado hablando ya de los modos de producción o de improducción que posibilitan las artes vivas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú o cuáles crees que son las diferencias irreconciliables entre el teatro y las artes vivas, ¿no? Y también si consideras que hay territorios donde colindan, ¿no? Y esa pregunta, como que esta parte de la pregunta me interesa mucho, sobre todo pensando en esto que decías al principio de la tradición teatral, ¿no? Además vienes de una tradición teatral, eh, pues, pues ruda, ¿no? O sea, es decir, análisis tonal, etcétera, etcétera. ¿Qué de Sí. eso, no? O sea, ¿qué territorio colinda con las artes vivas, ¿no? ¿Y cuáles son sus diferencias irreconciliables? A ver, yo creo que hay como una... Es que como que siento que no hay algo tan diferenciado, sino más como paradoja, ¿no? O sea, Ujú. porque es sí, como qué sería lo irreconciliable con el teatro. Yo allí, por ejemplo, diría que es como esto que decía del obrar, ¿no? Para mí el teatro, cuando yo comencé a hacer teatro hace bastante tiempo, pues era un teatro, incluso antes del análisis tonal y todo esto, era un teatro universitario, pues donde yo me ponía peluca y me pintaban los ojos, ¿no? Y terminaba pareciéndome a mi mamá. Y y actuaba como español, ¿no? O sea, me ponían textos así de... Güey, qué fantasía. Entonces yo decía como, no, no, debe de haber otra cosa. O sea, estoy seguro que debe de haber otra cosa. Y claro, entonces conozco el performance y luego tengo clases, entro a la primera generación de teatro del Instituto de Artes y bueno, pues viene una banda así muy heavy, desde Rubén Ortiz, Chavalier, Iliana Diegues, Ricardo Díaz, bueno, ¿no? O sea, toda una banda que son investigadores, investigadoras, creadoras y pensadoras del teatro contemporáneo, ¿no? Mexicano y mundial, diría yo. Eh, entonces, claro, ellas terminan como me empujan todavía un poco más. Y entonces ya al final, bueno, digamos, en este tiempo entender las artes vivas, que para mí tiene esa cualidad de que es un obrar constante, ¿no? O sea, el teatro, y lo viví el año pasado en la Muestra Nacional de Teatro, donde, digamos, fue muy loco porque me exigían sin exigírmelo, pero al final, pues, ¿no? Entendí que sí era una exigencia presentar algo medianamente terminado, o sea, algo concluido, algo que no dejara como aquella mujer, Alicia Laguna me dijo, como nos dejaste fuera del pensamiento, ¿no? De tu pensamiento, porque había sido algo inconcluso, porque había sido algo que se estaba creando, o sea, que llevábamos 3, 4 días trabajando con un grupo, con una comunidad, para al final presentar un gesto. Entonces, para mí lo irreconciliable del teatro y las artes vivas, te digo, sin que sea tan de oposición, sino más paradoja, es que el teatro te exige un producto terminado, así como es esto y no es otra cosa, o sea, como no hay posibilidad de que sea otra cosa. Y para mí el gesto de las artes vivas, pues no para mí, para todos los pensadores que han hecho la maestría y que han estado pensando las artes vivas desde hace más de 12 años, 14 años. Me refiero a Rolf Abderhalden, a Heidi, a José Alejandro Restrepo, a Adriana Urrea, donde, pues para ellos, y que ahora lo entiendo, el gesto es algo que se está creando, ¿no? O sea, que es una fractura, no es algo que está inacabado, es algo que rompe, que fractura. Y la obra de teatro, o sea, la obra en la producción teatral,
pues es algo definitivamente concluido, ¿no? Eh, y pues no podría decir como cuáles son esas zonas donde, porque justamente también encuentro que en el teatro, pues hay un montón por eso digo que es una paradoja, porque también en ciertas producciones teatrales está este gesto, ¿no? Este ir construyendo, este obrar, que tú puedes ver la obra hoy y la ves en 2 meses o en un año y es otra cosa, y, ¿no? O sea, como que, o está mutando todo el tiempo. Pero hay obras que no, o sea, hay obras que se mantienen así rígidas, tal cual las veas en una ahora o en 15 años. Claro. Oye, y a ver, por ahí quisiera un poco preguntarte sobre la relación que existe entre el cuerpo y la ciudad, ¿no? Como para irnos metiendo hacia ese lado. ¿Cómo, cómo, cómo, como qué relación encuentras o qué relación crees que existe entre los cuerpos y la ciudad? Y sobre todo, cómo eso atraviesa o es atravesado, o bueno, más bien atraviesa el trabajo que hacen en el semillero, ¿no? La investigación que desarrollan. Ya. Pues mira, para mí hay como un vínculo entre cuerpo y ciudad que es el caminar, ¿no? O sea, el caminar para mí como práctica de rastreo, como práctica de investigación, como práctica de creación, el caminar es una posibilidad de que tu cuerpo se altere, ¿no? Haya muchas alteraciones, no solamente en cuanto al tacto, sino a la vista, al olfato, al oído. Entonces, todas esas afectaciones hace que tu cuerpo entre en ese estado de alerta y puedas, digamos, generar una posible estrategia de rastreo, de investigación, eh, desde esas alteraciones, ¿no? Que produce el cuerpo que camina. Entonces, para mí el caminar y por ende, digo, el estar en un estado alterado, pues significa también poder escuchar, mirar, en nuestro caso, cuerpos que han sido históricamente desplazados, ¿no? Que han sido cuerpos segregados, como en el caso del río, pero también los cuerpos trans, los cuerpos travesti, los cuerpos de las mujeres ancianas y ancianos que trabajan en el mercado Primero de Mayo, pero no dentro del mercado Primero de Mayo, que es uno de los mercados más antiguos de la ciudad, sino en la periferia de la ciudad, del mercado, ¿no? El cuerpo de las mujeres que ejercían el trabajo sexual entre los 50 y los 80 del siglo pasado. Es decir, todos esos cuerpos humanos y no humanos, o más que humanos, que, que uno empieza a sensibilizarse hacia esos otros cuerpos o hacia esos cuerpos y que en mi caso intento generar o restablecer como el vínculo, ¿no? O sea, hay un vínculo que se rompió, como en el caso de los cuerpos de agua. Y entonces, ¿qué hacemos para restablecerlo? Entonces, para mí y para el colectivo, pues digamos, estos actos de justicia poética son los que restablecen ciertos vínculos, ¿no? Los que posibilitan una relación con esos cuerpos excluidos, eh, y que los devolvemos al espacio de lo común, ¿no? Al espacio de lo político. Oye, Fran, y en ese sentido, ¿cómo percibes que ha cambiado la relación de tu cuerpo con el espacio público a partir del trabajo que has desarrollado con el semillero? Pues mucho, porque mira, ahora soy más consciente de cómo mi cuerpo siente el viento, ¿no? O sea, Pachuca es una ciudad
con mucho viento, con mucho aire. O sea, todos los días es un cuerpo, es una ciudad por la que corren vientos, y entonces mi cuerpo, yo ahora digo, claro, es un cuerpo que está, claro, es la bella airosa, es un cuerpo airoso, ¿no? También, o sea, es un cuerpo que además, por ejemplo, acá hay muchos cerros, entonces tú entiendes cómo tu cuerpo se altera, no se deforma, pero sí hay cierta alteración porque cuando tú vas bajando esos cerros, pues tu cuerpo va hacia adelante y subirlos, pues tienes que ir hacia atrás o al revés, más bien al revés. Cuando vas subiendo vas hacia adelante y cuando vas bajando es así como, porque si no Cuidado, bebé. te das, ¿no? Te das en la madre. Entonces, para mí, sí, eso, creo que tiene que ver con cómo no solamente el trazo urbano, sino las fuerzas que habitan la ciudad, pero esas fuerzas no humanas, ¿no? O sea, las fuerzas de entes vivos no humanos, como el viento, como los cerros, eh, determinan tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo y tu pensamiento y una especie de espiritualidad también, ¿no? Espiritualidad me refiero como a lo que, a una alteración de esa percepción. Eh, entonces yo digo, es que pues, porque estuvimos allá en Torreón, ¿no? No corre el viento, o sea, por lo menos cuando estuvimos, o sea, es como, yo decía, ¿cómo vamos a trabajar con esos banderines? Eso en Pachuca sería imposible, ¿no? Allá no corre el viento, o sea, en esa época. Entonces, sí creo que altera mucho. El problema es que, bueno, pues evidentemente no nos damos cuenta de eso hasta que pues, te pones ahí, ¿no? O sea, pones tu atención y tu mirada en eso. Eh, Porque, bueno, pues si le preguntas a la gente aquí sobre el río, pues te dice que huele horrible. Si le preguntas sobre el viento, pues te dice que está hasta la madre porque siempre hace mucho viento y entonces, ¿no? Uno no sabe si salir con tres chamarras o con una porque ya te da frío, porque no sé qué. No puede salir con sombrilla porque se la lleva. ¿Sí ves? O sea, como que hay una mirada en torno a los seres no humanos que habitan, con los que habitamos la ciudad, de todo el tiempo como de rechazo, como de segregación, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido algo muy bello poder como entrar en otro tipo de relación con ellos. Claro, un poco también pensaba a lo mejor, por ejemplo, a partir de como de esto que decía sobre la relación que tiene en general la población de Pachuca con estos, como con estos entes no humanos de rechazo, de segregación, pensaba a lo mejor, no sé, digo, no, pero como a lo mejor eh, la implicación, sí, como la implicación que podía tener en el cambio de relación del cuerpo de un artista marica, por ejemplo, hacer una pieza como el archivo trans en Pachuca, ¿no? Un poco, yo, perdón que traiga esto a la mesa porque no lo habíamos acordado, pero pero un poco, ayer me di cuenta que esta curaduría está hecha de puras mujeres y artistas maricas, pero creo que, por ejemplo, ahí hay una cosa interesante también, ¿no? Que alcanzo a mirar emerger como de esta posible relación con el espacio público, que al final termina siendo una zona de disputa para estos cuerpos, ¿no? También. Sí, sí, totalmente. O sea, yo, eh, digamos, desde pensarme, ¿no? Como como un cuerpo marica, pues también digo, como mi relación con esos otros cuerpos, que no es solamente desde la observación o desde estar afuera, eh, sino hay una implicación de mi propio cuerpo, por ejemplo, en el caso del archivo trans, Memorias Travesti, pues era justamente como mi cuerpo estaba implicado ahí mismo, ¿no? Con esas mujeres y hombres trans, con esos cuerpos travesti. Eh,
porque todo el tiempo había incluso una especie como de negación por parte de mucha gente, como decir, pero ¿por qué un hombre hace un archivo respecto a la comunidad trans y travesti? Yo decía, bueno, mis identidades de género o mis expresiones de género no tienen que ser tampoco las que tú concibas como, él es marica porque entonces trae pintados los labios, o porque, ¿sí ves? O sea, como que ahí también hay una segregación, ¿no? O sea, tienes que ser de tal forma o tener una expresión de género de tal para que digas como, eres no binaria, o eres trans, o eres no sé qué. Entonces, claro, fueron 2 meses de esta exposición más la investigación, y entonces yo iba a hacer mi cambio de acta de nacimiento, que Hidalgo pues es como uno de los estados que se puede hacer el cambio y ponerte no binario, pero yo dije como, claro, no, porque entonces sí está bueno como intervenir esas ficciones administrativas, pero también dije como, no, o sea, yo me siento a gusto así con mi expresión de género, y no, prefiero como que la lucha sea por otro lado, ¿no? Como que se dejen de poner sexo en el pasaporte o en el INE. En fin, igual y ya me fui por otro lado, pero sí, todo el tiempo es como una reflexión por esos cuerpos, o que esos cuerpos te regresan la reflexión hacia ti mismo. Oye, Fran, y bueno, ya como última pregunta, si quieres, para que podamos abrir como a las participantes, a ver si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera comentar. Pero, pero me gustaría preguntarte, ¿qué importancia tienen las pedagogías dentro de las prácticas del Semillero de Artes Vivas? ¿O cómo te relacionas con ello, no? ¿Cómo se relaciona? O sea, como que poco siento que hay un vínculo importante entre las artes vivas y la educación, ¿no? La educación un poco pensada como los procesos educativos, como procesos artísticos mismos, ¿no? Y pensaba un poco si crees que alguno de tus proyectos genera algún tipo de procesos o microprocesos pedagógicos, si tienes algún tipo de proyecto pedagógico con el semillero, o cómo es la relación de del semillero con las pedagogías. Pues tienen, creo, como un vínculo bien fuerte, porque justamente muchos, sino que el 80% de los proyectos que les mostré son laboratorios. Entonces han sido laboratorios en los que me ha interesado indagar eh, esta especie de desobediencia epistémica a la que se puede referir lo indisciplinado. O sea, es algo que desde que yo entré a la maestría dicen como, claro, el campo indisciplinado de las artes vivas. Yo decía como, madres, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, como, ¿qué es lo indisciplinado? Más allá como de esta mirada básica de la indisciplina, pero si yo lo he pensado como esa desobediencia epistémica que tiene que ver justamente con esa posibilidad de ir creando un, un propio recorrido, unas propias estrategias de producción. Entonces, digamos, cada laboratorio, aunque hablemos de los cuerpos de agua en todos, cómo se va construyendo ese impulso, ¿no? Ese impulso, o sea, cómo acompañas el impulso y cómo lo mantienes, y qué preguntas se generan de ahí. Pero que no pueden ser como a priori, ¿no? Tienes que estar ahí en el terreno, tienes que estar como con la gente, y entonces uno empieza como a generar los mecanismos, las estrategias de producir esta desobediencia, ¿no? Que al final, bueno, también es como o sea, cuando tú hablas
indisciplinado, pero también de interdisciplinado, pues son provocaciones, ¿no? También, o sea, provocaciones a las mismas disciplinas o al disciplinamiento. Entonces, en ese sentido, para mí estas pedagogías indisciplinadas, pues tienen que ver con eso, con ir construyendo, con ir pensando el camino, la estrategia, ¿no? Algo que pudiera, o sea, como que uno, yo mismo lo pienso y digo, como, pues es algo tal vez como que muy sencillo, como algo que está, pero te das cuenta que no, o sea, te das cuenta que yo di un semestre de metodología de la investigación, que además todavía tenía ese nombre, en una escuela que no diré cuál es, este, Nombres. pero al final terminaron diciéndome como, no, es que es muy abierto, o sea, como, no quiero decir que me corrieron, porque pues no me corrieron, pero sí me dijeron como ya no te podemos dar la materia de investigación científico, ¿no? O sea, como paso, y claro, yo venía también muy regresando de la maestría y ver. Hola. Oigan, no sé si me fui yo o se fueron los demás.